Buenas tardes a todos. Hoy les voy a predicar sentado, porque tuve un problema esta semana en la rodilla que no me permite estar mucho tiempo de pie, pero no es obstáculo para no llevar la palabra de Dios. Solo bueno, porque la voz sigue y el ánimo también. Amén. Bueno, antes de empezar, quería, a ver, me van a hacer un cambio acá. Decía una vez un pastor de una iglesia grande, donde estuvimos algunos líderes, que una iglesia que le ha metido toda la tecnología a su iglesia, dice, por más que invirtamos y le damos, siempre vamos a tener fallas. Eso a todos nos pasa. Bueno, les quería decir que la semana entrante, el próximo domingo 2 de octubre, vamos a tener los grados de el diplomado que tuvimos durante 4 meses de evangelismo urbano, para que todos los que estuvieron en ese diplomado asistan, y vamos a tener nada más ni nada menos que un mensaje, no es que esté aquí directamente, pero nos van a mandar un mensaje el doctor Alberto Motesi, de la Universidad Motesi, que fue donde tomamos el diplomado. Si quieres ya me quedo así. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, eso para la gloria de Dios, ¿no? Que nos lleva a lugares más altos siempre. Y bueno, la semana anterior, ¿se acuerdan de qué habló mi esposa, la pastora? Empezamos una serie de maldiciones, de lo que son las maldiciones generacionales. A veces es un tema un poquito escabroso, porque a nadie le gusta escuchar de maldiciones, pero que están. Tenemos que aprender para podernos defender y para poder enfrentarlas y cortarlas en nuestra vida. El pueblo de Dios tiene que conocer de eso, porque eso es como tener una herencia y no saber que está ahí, ¿no? Que hay un testamento, pero la tenemos, pero no sabemos que está ahí para nosotros. Lo mismo es esto. Las maldiciones están presentes, pero nosotros tenemos cómo contrarrestarlas como hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos ese testamento, pero tenemos que bajarlo, tenemos que agarrarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a hacer verdaderamente libres. Y hoy quiero continuar con este tema. Le di el nombre a la prédica Anatomía de la Maldición, porque ¿qué es la anatomía? La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, ubicación, disposición y la relación entre sí de los órganos que lo componen. Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Qué compone la maldición? ¿Cuáles son los componentes de esas maldiciones que recibe la gente en la vida? Y para empezar, debemos saber algo, que hay marcas o patrones familiares que afectan a la descendencia. Así como también hay cosas favorables, también hay unas marcas o patrones que no son buenos y que afectan en las generaciones ese tipo de cosas. Por ejemplo, una marca distintiva puede ser la drogadicción, donde hubo padres drogadictos y hijos drogadictos. La pobreza también.
y que hace que todos los miembros después sean pobres. Y uno dice, pero ¿por qué siempre todos pobres, no? Y la gente termina por acostumbrarse, que es lo peor. Y dice, mi abuela era pobre, mi padre era pobre, pues a mí me tocó ser pobre, ni modo. Y eso no tiene por qué ser así. Existen, por ejemplo, familias que pueden tener dinero, pero la marca que tienen es otra. Divisiones, pleitos, contiendas o enfermedad. Pueden tener mucho dinero, pueden presentar enfermedades que vienen de herencias también. Incluso también patrones de suicidio, donde se pudo haber suicidado un antepasado, de pronto el padre, el hijo también. Entonces son cosas realmente serias. En Colombia hay un programa de televisión que se llama Los Informantes. Es un programa periodístico. Y hace un tiempo dieron uno de esos programas que ya lo llamaron Herencia Maldita. Lo pueden ver, si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y ahí se contaba la historia de una mujer de nombre Johanna, cuyo relato es bastante conmovedor, porque ella comenzó a sufrir una especie de cáncer degenerativo, que ella lo heredó de su mamá, ese cáncer, y la llevó a perder una pierna cuando tenía 13 años de edad. A los 26 años, parte de su pulmón también se lo tuvieron que extraer. Y cuando estaba haciendo el programa, cuando la estaba entrevistando, ella decía que en unos días iba a tener una cirugía donde le iban también a hacer retirados los ovarios. Entonces, es cosas que lo ponen a pensar a uno. Ahora, la madre de Johanna murió a los 32 años, supremamente joven. Un hermano de su mamá, uno murió a los 12 años y otro a los 20 años. Una prima murió a los 26 años y todos por la misma causa, el cáncer. Eso no es normal. Y empezó todo con el abuelo de Johanna y fue transmitido de generación en generación. Entonces yo creo que es para preguntarse uno muchas cosas. Particularmente, yo siempre he pensado algo en mi familia. Una de los hermanos de mi mamá, los hijos de uno de los hermanos de ella, de mi tío, unos primos que siempre fueron muy queridos para mí. Pero por un lado, mi tío murió antes de los 60, la esposa de mi tío también muere antes de los 60 y tuvieron 4 hijos. De los 4 hijos ya han muerto 3, solo me queda uno de los primos. Cuando vemos a todos los hermanos de mi mamá, a todos los demás hermanos, todos los hijos, inclusive mayores de los que murieron del otro tío, todos están vivos, nadie ha muerto. Y de ahí se extinguió la familia, solo quedó uno. Entonces hay algo que no está bien. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse qué pasa. Y yo me pregunto si son situaciones que pueden ser normales en una familia. Claro que no. Claro que no. Y ahí podemos ver que es increíble cómo una maldición generacional que no se corta puede llegar a hacer estragos en una familia. Tremendos. Ahora, hay otra pregunta que yo me hago. ¿Cuál será la puerta que se abrió para que esa maldición entrara? Porque algo tuvo que pasar. Porque no hay maldición sin causa. Algo tuvo que pasar. Y hay bastantes situaciones para que entren maldiciones en una familia. Se abren puertas de una manera o de otra. También hace muchos años yo tuve porque fue un amigo de una época cuando estábamos en una empresa donde trabajamos, y a él le tocó ver a su papá suicidándose. Él entró a la habitación cuando estaba su papá con el revólver y le alcanzó a gritar, no lo haga, y en ese momento se disparó. Imagínense el efecto tan fuerte. Él después de un tiempo estaba presentando ya cuadros depresivos también fuertes. No he vuelto a saber de él, pero no sé qué pudo haber pasado con él, con su descendencia, porque se abrieron puertas en ese momento, puertas de muerte o de suicidio, ¿no? Y eso genera de espíritus, que a tu vez se genera lo que es la iniquidad. Y ya hemos explicado lo que es la iniquidad, pero
Para que los que no lo saben todavía, es un pecado que se vuelve repetitivo de generación en generación. Y lo que pasa es que cuando va cayendo en la siguiente generación a veces termina aumentándose. Es como una bola de nieve que va rodando y se va incrementando. Entonces la iniquidad se va incrementando y se le van agregando cosas, ¿no? Por ejemplo, un pecado de adulterio, por decir algo. El hijo puede ser adúltero, pero le puede agregar también fornicación o homosexualismo, y ahí se le va agregando ese tipo de cosas. Entonces se genera una iniquidad que pasa a través del flujo sanguíneo. Y es necesario por eso comprender ese tipo de cosas. Vamos a algunos ejemplos de maldiciones heredadas más usuales. Hay muchas, pero vamos a ver algunos como para que me vayan comprendiendo. Una es la maldición de muerte prematura. Y un ejemplo que podemos ver en esto, una familia que todo el mundo pues, ha conocido o ha sabido de ellos, es la familia de los Kennedy en Estados Unidos, ¿no? John Kennedy, el que fue presidente, murió en el año 1963, el 22 de noviembre de 63. Entonces todos saben que lo asesinaron. Su hermano Robert muere como unos 4 años después, 4 o 5 años después, también lo asesinaron. David Kennedy, hijo de Robert, murió de una sobredosis de droga en el año 1984. John Fitzgerald Kennedy Jr., el hijo, muere en un accidente aéreo el 17 de julio de 1999 a los 38 años de edad. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, estas tragedias no se produjeron porque los Kennedy fueran malas personas, sino debido a que algo cayó sobre esa familia, algo vino sobre esa familia, una iniquidad o maldición, la cual fue transferida de generación en generación sin cortar, porque ese es el punto. Porque uno se puede estar pensando, bueno, pero entonces ¿yo qué hago? Si eso vino y viene de por allá, ni modo, me va a caer a mí también y a mis hijos. Todavía no, esperemos un momentico porque para allá vamos. No tiene por qué ser así, ¿no? Otra maldición que se da mucho fue la enfermedad. Hay familias donde casi todos han muerto por la misma enfermedad, como en el caso que acabamos de ver de esta mujer, en donde su mamá había muerto de cáncer, sus hermanos también, y ella también le había caído. Hay casos de diabetes que se transfieren también y hace que personas mueran o que queden amputadas debido a esta enfermedad y se transfiere a las generaciones. Otra maldición que puede venir también es la de alcoholismo o alguna adicción que tengan las personas. Ustedes no se dan cuenta que es que esos patrones se repiten. Si el padre fue alcohólico, el hijo también termina siendo alcohólico y después el nieto repite la misma historia. ¿Por qué? Pues porque los espíritus son transferidos de generación a generación. ¿Estamos? ¿O está todo muy fuerte eso? ¿Ah? Porque aquí no han dicho ni amén ni nada. Bueno, que voy a decir un amén a eso. Bueno, el ouch se lo pueden decir. Ouch, uy, no. La verdad es que tú no sabes lo que tu mamá, tu papá, tus abuelos hicieron cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Pudo haber pasado muchas cosas, pudo haberte pactado, inclusive, ¿no? Ofrecido algún ídolo. Ahora, no necesariamente a conciencia, pudo ser por ignorancia. Muchas veces por ignorancia se hace eso. A veces en el problema de la religión sucede eso, porque se pacta a algún santo y eso no es bueno. Es más, se le pone nombre a los hijos de santos en honor a un santo. Eso es también como dándole honra a un muerto. También se pudo haber hecho un pacto satánico sin saber. Entonces todo eso abre puertas para que caiga una maldición generacional o una iniquidad en la persona. El doctor Francis Mays, que él escribió un libro que se llama Rompiendo Maldiciones Generacionales, describe las partes que componen una maldición. Y aquí es interesante ver que la ofensa a Dios, en otras palabras, pecados, hace que sea una de las causas más grandes de que caigan maldiciones en la vida de las personas, por la forma en que se ofende a Dios. Y
se está quebrantando sus leyes, y al quebrantar sus leyes abre puertas para que entren maldiciones. Toda persona que transgrede la ley de Dios crea una iniquidad dentro del árbol genealógico de su familia, ¿no? Vamos a verlo, vamos a la Biblia. Quiero que leamos Éxodo 20:3-5. Éxodo 20:3-5. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Paréntesis. Este versículo nos da claridad de que no debemos tener imágenes o adorar imágenes. Eso es claro, lo dice la ley de Dios, ¿no? Ni arriba, de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay aquí abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí, aunque habla del pecado de idolatría, realmente habla la palabra de la maldad de los hombres. Que en los hombres hay maldad, y eso hace que se genere, esa maldad se genere y se transfiera de generación en generación, como dice aquí, hasta tercera y cuarta generación, que se puede volver algo repetitivo. Por ejemplo, lo que yo les decía, viene la iniquidad, viene el pecado, en la siguiente generación se le aumenta ese pecado, y ese aumento la puede llevar también en la tercera o cuarta generación, y luego viene la siguiente que le aumenta otras cosas que va también hasta la tercera y cuarta generación. Entonces se puede volver una cosa permanente. Y un pecado que se manifiesta en los hijos y se va manifestando también en los hijos de los hijos hasta que se rompe cuando viene Cristo a la vida de uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. En mi caso y el de mi esposa, somos la primera generación que recibimos a Cristo, en su familia y en la mía, que conocimos de Jesús, que lo recibimos. Entonces Dios nos da el privilegio de ser pioneros en cortar todo esto. No sé cuántos pioneros hay aquí, levanten la mano los que son pioneros de su familia. Varios. Eso realmente es de por sí una gran bendición para nosotros. De pronto nos toca más fuerte, en el sentido que nos toca picar piedra, como le tocó a Abraham. A Abraham le tocó picar piedra y a Isaac ya le tocó más suavecito, porque ya venía con la bendición. El que no viene con la bendición tiene que entrar a cortarla, la maldición, ¿no? A cortarla para poder recibir la bendición. Entonces picar piedra a veces es duro, pero es un honor también ser los primeros donde se puede haber roto maldiciones de cientos o de miles de años. Amén. Y la línea genealógica es donde se adhieren los pecados particulares que trae cada familia. Y quiero leer otro versículo que es muy similar al que acabamos de ver de Éxodo, pero que también está en Éxodo 34:7, que dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Más adelante vamos a ver esta partecita de las 1000 generaciones. Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Vuelve a repetir el Señor aquí esto. Viene el castigo y se viene la maldición hasta tercera y cuarta generación, pero empieza con otro ingrediente, ¿no? Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Como le digo, aguántame ahí que ahorita vamos a ver algo de eso. Cuando vienen esas maldiciones, muchas veces los verdugos de esos castigos son los demonios, que se posicionan en un linaje en particular. Así como se pueden posicionar en una familia, se pueden posicionar en una ciudad, en una nación. Hay naciones con maldiciones que son dadas para esa nación y nunca se han cortado, ¿no? Entonces se pueden posicionar ahí esos demonios. ¿Y qué pasa? Que los asumen como su casa. Se vuelve su casa. Una familia se vuelve la casa de esos demonios. Oye, pastor, eso está muy feo. ¿Pero sigo o no sigo?
¿Quieren saber? ¿Quieren aprender? Están aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 12:44. Dice lo siguiente. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahí habla un demonio. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, si no se persevera en el cuidado de la liberación que tiene una familia, una persona, los demonios van a buscar su casa nuevamente. Van a buscar, hasta que va a llegar un punto en que ya se dan cuenta que va a ser imposible. Pero van a tratar de buscar y no van a venir solos, que es lo peor. Miren que cuando nosotros asistimos al médico para una consulta, normalmente el que hace un historial, ¿no? Un historial clínico para descubrir la enfermedad o el padecimiento que se tiene, y se empieza a mirar también realmente líneas genéticas, porque él le pregunta a uno, a ver, su papá sufrió de cáncer, o su papá o su mamá tuvo algún problema de diabetes, su mamá sufrió de presión arterial alta, todo eso. Entonces, cuando uno piensa en esto, realmente lo que ellos quieren saber es qué viene de atrás, ¿no? Ellos no le van a decir maldiciones porque ni saben que pueden ser maldiciones, pero es lo que están haciendo. Está tratando de descubrir si viene en la genética una maldición, cuando le hacen todo este tipo de preguntas. Y las enfermedades físicas pues no son las únicas maldiciones generacionales. Muchas más se pueden identificar al observar o cuando se discierne los pecados familiares. Cuando se empieza a analizar los pecados de la familia, se pueden discernir qué trae, qué viene, ¿no? ¿Por qué se repiten estos problemas? ¿No? Y se intensifican en algunos lugares. Por ejemplo, les hablaba de la maldición de pobreza. Hay personas que traen eso y que piensan que ya les tocó, nació en una familia pobre, pues toda la vida va a ser pobre. Y eso no es verdad, porque hay muchas historias de personas que salieron y cortaron con eso, salieron de la pobreza. Otros traen fracasos conyugales, divorcios a través de las generaciones, esterilidad, pero esterilidad, pues bueno, si mi papá y mi mamá fueron estériles, pues yo pues como nací, ¿no? Estamos hablando de una esterilidad que lo que la gente trata de hacer no produce, no da resultados. Es estéril en las cosas que se hacen. Accidentes. Hay familias donde uno dice, pero ¿por qué les pasa todo eso? ¿Qué sal la que traen? Dice, ¿no? Este se mató en esto, este tuvo un accidente en lo otro, este vino, fue y se cayó, se partió un brazo. Bueno, madres solteras también, locura, alcoholismo, soltería, maldición de soltería, muerte, bueno, y muchas otras. Y los canales siempre utilizados por el enemigo para transmitir estas maldiciones heredadas son los genes, los cromosomas y la sangre de cada ser humano. Ellos aprovechan y toman como una legalidad sobre eso. Entonces la maldición se transmite por herencia genética. Para que entendamos. Y los trabajos en el campo de la genética de los científicos George Mentes, que fue en 1860, y Thomas Hunt Morgan, han dado luz acerca de las leyes de la herencia. Posteriormente, ya en el año 1954, muchos años después, el doctor Francis Crick y Watson iniciaron estudios para tratar de comprender el ADN. Estos estudios del ADN en pleno siglo XXI están en su máximo esplendor, y hoy en día se hacen muchas pruebas de ADN, con mucha facilidad se puede identificar quién es el padre de una persona por un estudio de ADN, ¿no? Y también estos estudios rigen lo que son la herencia, las características físicas de un organismo a otro, y también se han hecho muchos estudios últimamente de lo que es el genoma humano, donde se puede descubrir a través de la línea generacional, por ejemplo, líneas de enfermedades, ¿no? Pero esto es interesante, que como siempre sucede,
Es increíble cómo la ciencia ha tardado en descubrir cosas que la Biblia lo habló hace miles de años. Miles de años, ¿no? Porque eso lo estamos viendo los versículos que nos habla de esas maldiciones generacionales como vienen. Y ahora diga, oh, miren, descubrimos que las enfermedades pueden venir para trasladarse en el ADN de un abuelo al hijo y al nieto. Eso Dios ya lo había dicho, pero ahora es la gran novedad. Como cuando yo les comentaba alguna vez que la Biblia hablaba de la redondez de la tierra. Y la gente vino a pensar que la tierra era redonda solamente hasta después del descubrimiento de América. Pero la Biblia ya lo había dicho mucho antes. Entonces, a veces los seres humanos somos bien atrasaditos, ¿no? Bien retardaditos para ir entendiendo las cosas y luego hacemos escándalo de lo que descubrimos cuando Dios ya lo había dicho. Si la gente estudiara más la Biblia, sería mucho más inteligente. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos cómo Dios crea animales, plantas y al mismo ser humano con la capacidad de reproducirse. Y le dice que cada uno lo hará según su género. Es decir, los elefantes producen elefantes, ¿no? Las flores, pues producen flores. Un árbol de manzanas, pues que un manzano va a producir manzanas. ¿Por qué? Porque es su mismo género, ¿no? Están genéticamente diseñadas para producirse o reproducirse en su misma especie. Son las maravillas de Dios, lo que ha hecho Dios, la creatividad de Dios, que ha dado tantas especies para que se reproduzcan en su mismo género. Pero después pasó algo, después de la caída de Adán y Eva, la genética del ser humano se vio absolutamente alterada. Y desde ese entonces los seres humanos que se produjeron fueron bajo naturaleza pecaminosa. Entra el pecado, es como una iniquidad, entra el pecado y empieza todos a reproducirse bajo ese pecado. Y por eso se conoce la naturaleza adámica, ¿no? Que traemos todos los seres humanos al nacer. Y debemos comprender por eso que no solo hemos heredado los rasgos físicos, que a veces, mira igualito al papá, los ojos chinitos, ¿no? La nariz como aguileña, ¿no? Eso se hereda, pero son rasgos físicos, pero también los rasgos de gustos o de carácter, como también de enfermedades o inclinación a ciertos pecados. Es una ley de la herencia el hecho de que padres inmorales producen hijos inmorales y nietos inmorales, ni modo, ¿no? Padres alcohólicos, ya dijimos, producen hijos alcohólicos, nietos alcohólicos, a menos que alguien en esa familia se pare frente a ese flagelo y detenga esa maldición basada en una de las promesas de Dios. Yo diría que la promesa más grande de Dios, no en una, la más grande, Jesús. Jesús. Y por eso se llama el nuevo nacimiento, ¿no? Porque con el nuevo nacimiento se rompe esa cadena, se puede romper esa cadena y esa promesa cae en nosotros. Por eso se habla de nuevo nacimiento, un nuevo ser en donde puede entrarse a cortar todo eso se limpia, se quita para que ese nuevo ser produzca los frutos que Dios quiere que produzca, la especie que Dios quiere que produzca, descendencia con el temor de Dios. Mire lo que dice Tito 3:5-7. Tito, la carta a Tito 3, versos 5-7, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Aquí hay dos palabras muy interesantes: regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Regeneración es volver a la generación que Dios quiso que se tuviera. Regenerar, volver a un estado inicial. Y renovar es hacer cambios, empezar a hacer todo ese proceso de cambio. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. El Señor nos salvó, iglesia. Vino y nos salvó, y eso hizo que fuéramos regenerados. Volver a esa generación que nos lleva a nuestra herencia original de vida eterna. Porque con el pecado entramos, fue una generación de muerte. Y regenerados volvemos a la vida eterna, que fue como Dios nos creó para la eternidad. Esa eternidad que el hombre perdió en el Edén. Ya vimos en Éxodo 25 que hay una relación estrecha entre los padres y los hijos. A nivel que los hijos van a heredar no solo los bienes materiales de los padres, porque eso sí a todo el mundo le gusta, ¿no? Ah, no, ¿qué me va a quedar, no? ¿Qué lanita me va a llegar? La casita está bonita, ¿no? ¿No? Eso gusta, pero y también de pronto hasta la apariencia física, ¿no? Es que mi mamá era bonita, pues yo también soy guapo, ¿no? Y toda la cosa, ¿no? Pero lo malo es que también van a heredar las deudas espirituales que traen. Contraídas a causa de los pecados pasados, que son síntomas de maldición. Y todavía por desdicha, saben que hay muchos creyentes que viven bajo maldiciones, aún habiendo sido redimidos legalmente de ellas, por desconocimiento o simplemente porque de pronto no creen. Hay muchos creyentes que no creen muchas cosas. Y así como el creyente, dice la Biblia, que tiene que pelear la buena batalla de la fe, porque nosotros tenemos que pelear a veces la buena batalla de la fe para agarrar nuestras bendiciones, para sanar, por ejemplo, tenemos que hacerlo. También puede que tenga que pelear esa buena batalla para ir en contra de las maldiciones. Hay que hacerlo, iglesia. Tenemos que pelearlas. En su libro El despertar de la gracia, Charles Window cuenta la siguiente historia. Hay una historia que él comenta ahí, la voy a leer. Dice así: se había desatado una guerra y había sido asesinado un presidente que había firmado una ley que modificaba la Constitución. Está hablando de Abraham Lincoln. Hombres, mujeres y niños que antes eran esclavos, ahora eran legalmente libres, pero sorprendentemente muchos de ellos seguían viviendo en el temor y en la miseria. En el contexto de una libertad que había sido duramente ganada, los esclavos elegían seguir siendo esclavos a pesar de los crueles y brutales que eran muchos de los amos. Los hombres y las mujeres de color preferían seguir sirviéndolos hasta que les llegara la muerte. Hubo pocas y honrosas excepciones, pero en muchos lugares del país ni siquiera se notaba que la esclavitud había sido legalmente abolida y que los esclavos habían sido emancipados. Eso era precisamente lo que querían los propietarios de los esclavos, que seguían la vieja filosofía: mantengámoslos ignorantes y los mantendremos a nuestro servicio. ¿Se dan cuenta lo interesante de esto? Ya eran libres, ya había una ley que los hacía libres, pero tenían el famoso síndrome del elefante, en que lo tienen atado a un poste y cuando le quitan la cadena, se queda igualmente ahí al lado del poste. Eso pasó con toda la gente, con la gente cuando fue liberada de la esclavitud. Empezaron a como asustarse y a decir: ¿pero para dónde nos vamos? Aquí por lo menos me dan palo, pero me dan de comer, ¿no? Y esa fue la reacción de mucha gente. Como hasta el punto que decía él que varios estados ni siquiera sabían que habían abolido la esclavitud. Increíble. ¿Y a qué voy con esto? Que eso pasa con muchos cristianos. Dios nos hace libres, pero como que a veces no queremos ser libres. Como que seguimos en lo mismo. Como que nos da igual 2 que 3. Entonces, seguimos actuando igual, comportándonos igual. Qué bonito, voy a la iglesia el domingo. Ah, sí, el pastor ayer nos echó un cuento, está raro, pero estuvo bonito lo que dijo, ¿no? ¿Pero qué? ¿De eso se trata la vida cristiana? No.
Dios te quiere libre, iglesia. Dios te quiere libre porque tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y quieren que reciban la herencia que nos ha dado en Cristo Jesús. Una herencia de poder, una herencia que nos da autoridad, una iglesia que nos posiciona con legalidad, una iglesia que nos levanta para hacer cambios en esta sociedad. Una iglesia que tiene claro cuál es su papel en este mundo. Mire lo que dicen aquí también, decía él algo interesante. Mantengámoslos ignorantes, ¿sí? Porque así no se van a dar cuenta que son libres. El diablo quiere que tú te mantengas ignorante y por eso a veces tú vas a leer la palabra y te da sueño, te duermes, o vienes a la iglesia, te están dando una prédica y, ¿no? Y de pronto le digo, gloria a Dios. Pero dormidos, porque eso es lo que quiere el diablo. Tienes que pelear contra eso. Mire, yo no te culpo si te da sueño, pero sí te culpo por no reprender ese espíritu. Tienes que reprenderlo. Hoy no me voy a dormir por diablo mentiroso, engañador. Hoy me voy a mantener más despierto que nunca porque el Señor me hace fuerte, ¿sí? Y eso es lo que el diablo quiere, que te mantengas ignorante, que no sepas estas cosas. Esta semana hemos recibido muchos ataques. A mí me dio mi problema en la rodilla, mi hija comentó ayer, le dio al carro, no le fue mucho, pero le dio. Hasta una comida, una cena anoche, se nos quemó. Una cantidad de detalles, de cositas que van sumando en otra, pero porque el diablo no quiere que uno hable de esto. Pero olvídese que nos va a callar, porque el pueblo de Dios tiene que conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Por eso es que muchos cristianos están en esa condición de todavía de esclavos. No entienden que ya fueron liberados, ¿no? Siguen viviendo igual, pero no quieren entender o vivir en esa libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de lo que es esa anatomía, la anatomía de esa maldición, es bueno que conozcamos cómo se expresan las maldiciones. En un libro de la Biblia, en un capítulo que es de Deuteronomio 28, habla de las bendiciones y las maldiciones. Del versículo 15 al 68 encontramos una lista de síntomas para evaluar si nuestra vida, nuestra familia está bajo maldición. No podemos leer todo porque será muy extenso, ¿no? Es un estudio bastante largo, pero yo sí los invito a que lo lean en sus casas. Empiezan a decir, muestra a ver qué esas maldiciones, porque empiezan a detectar cosas y dice, wow, esto sí nos ha caído a nosotros. Nosotros no hemos podido levantar cabeza en esto. Entonces yo creo que todo eso les sirve para aclarar, tener la información para poder cortar con eso. Y vamos en todo caso a ver algunas de esas características que encontramos ahí en Deuteronomio 28. Una es el fracaso y la derrota constante. Las personas empiezan algún proyecto y siempre sale mal. Y empiezan una cantidad, no he conocido personas así, empiezan cantidad de proyectos, pero ¿por qué? Se me cayó otra vez. No hay éxito en lo que se hace. O incluso también el matrimonio puede fracasar. En los trabajos no le va bien, constantemente terminan abandonándolos. Nosotros tuvimos aquí una persona hace un tiempo que tenía esta situación, pero no quiso salir de ahí realmente. Cuando llega a la iglesia, él llega solo con su familia separada, su mujer y sus hijos. Y nosotros hicimos un trabajo con él, hablamos con ella, la conocimos y ella vino a la iglesia, se convirtió y se unieron nuevamente. Volvieron a separarse por el comportamiento de él. Era muy agresivo y fuera de eso, supremamente inconstante en sus trabajos, siendo una persona muy inteligente profesionalmente hablando. Pero no duraba en los trabajos tampoco, porque se aburría. Decía, no, ya no me hallo. Siempre tenía problemas con los jefes, con los compañeros. Decía, aquí ya no me siento bien, me voy. Y iba abandonando los trabajos.
y en la casa maltratando a su mujer, volvía a repetir eso hasta que ya la mujer se cansó y dijo, no más, no va más, se divorciaron totalmente. Esta persona, yo sé que tuvo abandono, tuvo abuso de niño, y eso son realidades que están ahí, que generaron maldiciones. Pero si la persona no quiere salir, no va a salir. Nosotros no podemos hacer nada. Imagínense si no lo hace Dios mismo, porque tiene que desearlo también la persona salir de eso, pues mucho menos lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28:22, en la segunda parte, este versículo dice, sequía con calamidad repentina y con añublo. ¿Saben qué es añublo? Añublo es como un hongo parásito que se traga los cereales, las semillas. Y te perseguirán hasta que perezcas. O en el 25 que dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Hay gente que lee esto y dice, entonces Dios es bueno. Si está diciendo que Él hará eso, no, él hay que leerlo en todo su contexto. Esto lo dice el Señor como causa de la maldición por el pecado. Y lo dice al principio, que se desobedeciera la ley de Dios. Es decir, si estuvieras caminando en pecado, estas cosas podrán acontecer. Pero no es el deseo de Dios que acontezcan. Dios no quiere que a ti te vaya mal. Dios no quiere que tú seas derrotado delante de tus enemigos, ¿no? Dios no quiere eso. Y que tú trates de huir y siempre te agarren. No. Dios quiere que tú vivas en bendición. Otra característica es la insuficiencia económica, que no alcanza el dinero o permanece la persona siempre en pobreza a pesar de haber intentado salir de ella. Dice, pero ¿por qué si yo me esfuerzo, yo hago esto, yo trabajo y no me sale? No, nunca recibo, es como que se me esfuma el dinero, ¿no? En el versículo 29, todo esto es de Deuteronomio 28, en el versículo 29 dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y también es muy diciente por qué, cómo todo se pierde, por qué se pierden las cosas. Dice en los versos 38 al 40, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Qué bonita vida, ¿no? Que todo le salga a uno mal. Que si intento sembrar vid, resulta que se me daña la cosecha y no puedo sacar mi vinito, ¿no? Y cosas así. Terrible. Otro componente de una maldición es la esterilidad e impotencia, que esto se puede extender incluso a sus propiedades. Mire lo que dice Deuteronomio 28:18. Dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces todo puede extender a las cosas que yo tengo. También otra característica son las enfermedades continuas, crónicas, ¿no? Como decíamos, como la diabetes, infartos o el cáncer. Yo tengo una prima que su papá murió antes de los 50 años de un infarto y su esposo también. Tenía 49 y murió de un infarto. Eso tampoco es tan normal. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Yo sé que esto no es muy agradable de saber, pero es bueno conocerlo porque es lo que va a hacer que tú puedas enfrentar todo este tipo de situaciones. Porque Dios no te deja así. ¿Saben qué es lo bueno del Señor? Que Él te puede mandar toda esta información, pero siempre te da la salida. Siempre tiene una respuesta favorable para tu vida. No sé si me puedes, ya Dani. Eso es lo bonito,
que con Él siempre tenemos algo a nuestro favor. En estos versículos también podemos ver otras expresiones de las maldiciones, como son las muertes no naturales, por ejemplo, por accidentes o asesinatos en una familia, muertes trágicas, también problemas mentales o de locura. Hay familias donde se repiten patrones de esquizofrenia, desastres constantes, peleas familiares, divorcios, división familiar, problemas de adicciones, esclavitud. Hay personas que viven esclavas a algo o a alguien, ¿no? Y se repite ese patrón. Hay de todo tipo. Hay personas, saben, que hay una maldición que a mí me causa mucha curiosidad, que es personas que como que la gente sin darse cuenta la rechaza. Y están, por ejemplo, en un grupo y tratan de hablar y como que la gente no le pone cuidado y escucha a otros y esta persona trata como de hablar ¿no? Y como que no impacta para nada. Eso es una maldición que trae, como una maldición de rechazo. Que habría que saber por dónde entró. Entonces son muchas las características que nos pueden llevar a deducir que una persona o una familia se encuentra bajo una maldición. Pero, como les digo, lo bueno de todo esto es que siempre se va a poder cortar con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo no te puedo decir que es la mejor solución, es que es la única solución que corta la línea de maldición generacional es Cristo Jesús. No hay otra, Él es la única y la tenemos al alcance de nuestra mano, iglesia. Si realmente le creemos y deseamos ser libres, porque tú tienes que desearlo. Ya vimos, es un hecho que las maldiciones se pueden transferir de generación a generación, como ya lo vimos en Éxodo 25. Y es que luego de que se activa esa maldición, continúa a través de las generaciones, ahí va, hasta que llega a un punto en que es revocada o cancelada. La noticia buena es que también las bendiciones, como las maldiciones, pueden ser generacionales. Pero esa es la buena. Pero lo mejor de todo es que, al contrario de las maldiciones, que las maldiciones duran hasta la tercera o cuarta generación, las bendiciones pueden durar hasta 1000 generaciones. Increíble. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a verlo. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Bueno, hay un requisito, ¿no? A los que le aman. Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremendo nuestro Dios. Las bendiciones las extiende hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman y guardan su palabra. Iglesia, tenemos un Dios misericordioso, amoroso, un Dios que desea siempre el bien para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos bajo maldiciones generacionales. Él no quiere eso. Y les va a cancelar a todo aquel que se arrepienta y que se vuelva a Él. Pero necesitamos tenerlo a Él, necesitamos vivir en Él, necesitamos que Jesús habite en nuestro corazón, que esté en nuestra vida, porque todo es a través de Cristo, no hay otra. Y recuerda que, mire, la bendición que Dios le prometió a Abraham en Génesis, que fue dada más de 6000 años atrás, esa bendición, ¿no? Te bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una bendición que hoy todavía nos alcanza, que todavía la podemos recibir, y nos mandó a través de esa línea generacional a Jesús, para que siguiéramos recibiendo esa bendición, para que la recibiéramos incluso no solo los que somos del pueblo de Israel, sino todos los que a través de Jesús nos acogemos a su misericordia y a su verdad. Él vino a la tierra como nuestro Mesías, y las bendiciones de salvación y de redención que tú has recibido van a continuar de generación en generación. Por eso yo digo que es un privilegio decir: hasta aquí llegó todo
todo eso que traía mi familia se cortó, y mis hijos y los hijos de mis hijos van a recibir una herencia totalmente diferente. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios maravilloso, Dios hermoso. Vamos a ponernos de pie. Hay un pago que ya se hizo. Jesús lo hizo en la cruz. Él ya pagó el precio por nuestras iniquidades. También pagó el precio de las consecuencias de nuestras transgresiones. Ya lo pagó todo. Y con ese pago anuló las maldiciones que vinieron como resultado de nuestra desobediencia. Jesús tomó esa maldición. Dice la palabra que Él se hizo maldición. Sin ser maldición, se hizo maldición para que tú pudieras hoy recibir bendición. Entonces, mi amado, esta obra está completada. Tú no tienes que temer, porque de pronto podrías haber salido preocupado hoy. Wow, en mi familia hay maldiciones de muerte, hay maldiciones de pobreza, hay maldiciones de enfermedad, y salir preocupado. No, tú no sales preocupado. Tú sales ya con la convicción de que en ti se cortan esas maldiciones, se cortan, porque Jesús pagó el precio y tú acogiste esa salvación, tú recibiste esa obra que Él completó en la cruz. Ya se pagó todo, ya resolvió la deuda por completo, ya lo hizo. Por eso yo te invito a que tú te agarres de esa provisión que Jesús ya obtuvo en tu lugar. Agárrate de eso, ¿no? Que eso ya se hizo allá en la cruz todo. Que tú desees ser libre y aférrate a la única solución que va a cortar esas maldiciones generacionales en tu vida y en la de tu descendencia, que es la de Cristo, la bendición de Cristo. Yo no sé si ya todos aquí han recibido a Cristo en su corazón, porque se necesita tener a Cristo para poder cortar con todo, no hay de otra manera. Pero quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que alguna vez no haya recibido a Jesús? ¿Tú nunca has hecho la oración de ¿sí? ¿Tú sí? Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Arturo, qué bueno que estás aquí, bienvenido. ¿Es tu esposa? Bueno, yo creo que de pronto este mensaje puede ser un poco fuerte en un momento dado, cuando uno no ha conocido otros textos de la Biblia. Sin embargo, lo bonito de todo es que yo sé que uno empieza a entender cosas que de pronto antes no comprendía, y entiende la necesidad de Jesús, no como a veces lo ha pintado el mundo, a parar así, como una religión, sino como una relación que tenemos con Él, como una solución que nos da Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero Él nos dice algo, nos dice que nosotros debemos confesarlo con nuestra boca y creer en el corazón de que Él es nuestro Salvador, de que Él murió por nosotros y de que Él resucitó para darnos una nueva vida. Cuando tú crees eso y tú lo confiesas, tu vida cambia. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo y tu vida empieza a caminar en un conocimiento en donde empiezas a cortar maldiciones generacionales que han podido venir en tu familia de muchos tiempos atrás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ya los vimos, los textos. Entonces lo único es confesarlo. Yo te invito a que pases aquí adelante. Vas a hacer una oración conmigo, tú vas a repetir simplemente. Cierra tus ojos, Arturo, y repite conmigo, por favor. Amado Padre, en esta tarde yo he entendido que tú me has amado profundamente. Tú me has amado profundamente. Porque tú entregaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por mis pecados. Y mi deuda está cancelada.
ya se cortó. Ya se cortó por la sangre de Jesús. Hoy por eso yo recibo al Señor Jesús en mi corazón. Confieso que he sido pecador, pero sé que tú me vas a llevar de tu mano hasta que esté en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Bueno, un aplauso a Arturo. Arturo, si quieres te van a acompañar allá para que... Quiero, antes de que hagamos la alabanza, yo quiero hacer una oración especial, una oración en donde ustedes, Dios les diga, van a repetir y vamos a cortar ciertas cosas que pronto nos han afectado. Padre, Señor, en el día de hoy te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Hijo Jesús y por esa preciosa obra en la cruz del Calvario, Señor. Hoy reconocemos que Jesús pagó el precio por nuestra rebelión, por nuestras transgresiones, y nos declaramos que somos libres de la maldición de la iniquidad. Y hoy, como iglesia tuya, esta iglesia de Fe de Reino, Señor, vamos a la cruz a tomar todas las bendiciones que Cristo ganó legalmente. Porque, Señor, tú ganaste ya en esa cruz. Tú diste la victoria sobre las tinieblas y nosotros caminamos en esa victoria, Señor. Repite conmigo, iglesia, repite. Señor Jesús, la palabra dice en Gálatas que tú te hiciste maldición en la cruz para que yo fuera redimido de la maldición de la caída y de todas sus ramificaciones. Hoy yo recibo mi bendición y de ahora en adelante me comprometo a obedecer tu palabra y seguirte todos los días de mi vida. Te pido perdón por cada pecado cometido por mis antepasados que me han traído maldición generacional, y también suelto a todo aquel que me ha hecho daño y lo perdono tal como tú lo perdonaste. Hoy renuncio a toda participación que haya tenido en la práctica de brujería, de ocultismo, de idolatría, de hechicería, así como a cualquier ligadura del alma o conexión espiritual con otros que han practicado estas cosas. Tomo autoridad y el poder que me has dado como tu hijo y me libero de toda maldición que haya venido a mí. Reprendo y echo fuera todo demonio detrás de cada maldición y remuevo toda iniquidad de mi interior y me declaro libre, y por la sangre de Cristo soy liberado de todas las maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. Amén y amén.